El despiadado CJNG tiene una nueva táctica para enfrentarse a sus rivales: la humillación pública. Estos dos hombres se convirtieron en las últimas víctimas del cártel y fueron utilizados para enviar un inquietante mensaje al gobierno estadounidense. Resulta que esta no es la única táctica nueva que está utilizando el cártel. Desde el uso de criptomonedas hasta la incorporación de inteligencia artificial a sus operaciones, estamos asistiendo a una nueva era en el tráfico de drogas. Entonces, ¿qué estaba escrito en los carteles que llevaban estos dos hombres? Averigüémoslo. CJNG. Traidores humillados. En el oscuro submundo del cártel de la droga más peligroso de México, la lealtad es la moneda de la supervivencia, pero a los marcados como traidores les espera un destino peor que la muerte. En una escalofriante muestra de poder y control, el Cártel Jalisco. Nueva Generación, conocido por sus tácticas despiadadas, ha ideado un método de castigo que corta más profundo que la cuchilla: la humillación pública. En un acto descarado que conmocionó a la comunidad de San Francisco de los Romo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ejecutó un castigo tan psicológico como visual. El 16 de marzo, dos hombres se vieron expuestos a la implacable justicia callejera del cártel. Acusados de comprar estupefacientes a una facción rival, estos presuntos traidores fueron sometidos a un castigo diseñado no solo para atormentarlos, sino para servir de espectáculo a todos los espectadores. Los hombres fueron despojados de su dignidad mientras desfilaban descalzos por la ciudad. Los dos hombres en el centro de este drama fueron vestidos a la fuerza con atuendos femeninos, una falda negra para uno, un vestido plateado brillante para el otro, y desfilaron por las calles con carteles colgados del cuello. De sus cuellos colgaban carteles caseros, blasonados con confesiones e insultos, tachándolas de chapulinas, traidoras parecidas a los saltamontes, que saltan de lealtad, y por sus trapicheos con el crico blanco, término argot para referirse a la metanfetamina. En conjunto, el mensaje decía: esto nos pasa por chapulinas y por zorras por comprar crico blanco. Atentamente, CJNG. La vergüenza pública fue un asunto meticulosamente orquestado, diseñado para atraer la máxima atención y servir como potente recordatorio de la autoridad incontestable del cártel. Los hombres desfilaron descalzos, un detalle que puede parecer menor, pero que en realidad añadió una capa de incomodidad física y vulnerabilidad a su calvario. La ruta tomada no fue casual. Les llevó frente a las oficinas del fiscal general del Estado y de la policía municipal. Una descarada burla a las autoridades y una clara demostración de la capacidad de la CJNG para operar con impunidad. El vídeo de la marcha de la vergüenza de los hombres se difundió rápidamente por las redes sociales, convirtiéndose en una sensación viral que fascinó y horrorizó a los espectadores. Ilustró con crudeza la voluntad del cártel de aprovechar la opinión pública y los medios de comunicación como herramientas de su arsenal. La viralidad de las imágenes sirvió para multiplicar el efecto deseado, llegando mucho más allá de la comunidad local para infundir miedo y demostrar su poder a escala mundial. El impacto psicológico en la comunidad fue notable. Tales actos de humillación pública tienen un efecto dominó, sembrando semillas de miedo e incertidumbre que pueden ser más eficaces que la violencia por sí sola. La comunidad tiene que enfrentarse al hecho de que el cártel no solo puede quitar vidas, sino también la humanidad y la dignidad de una persona, dejándola viva pero rota. Para el CJNG, el acontecimiento fue una demostración de su capacidad para controlar no solo el tráfico de drogas, sino el tejido social de sus territorios. Fue un mensaje a rivales y aliados por igual de que no se toleraría la deslealtad y de que los métodos de represalia del cártel podían ser tan creativos como crueles. La vergüenza pública fue una operación psicológica, un movimiento calculado para reforzar su estatus como fuerza dominante en la región. El CJNG apareció en el traicionero tablero del narcotráfico mexicano a principios del siglo XXI. Surgido de los restos del cártel del milenio, el CJNG se estableció rápidamente como una fuerza formidable bajo el liderazgo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho. Exagente de policía convertido en capo de la droga, la perspicacia estratégica y las tácticas despiadadas de El Mencho han catapultado a la organización a la cúspide de la jerarquía criminal mexicana. El rápido ascenso al poder de la CJNG es una historia de derramamiento de sangre y ambición. Con un modelo de negocio agresivo y expansivo, el cártel ha diversificado su cartera más allá del narcotráfico, aventurándose en la extorsión, el secuestro e incluso el robo de petróleo. Sus operaciones se extienden desde la costa mexicana del Pacífico hasta Estados Unidos y más allá, con presencia en Europa y Asia,
lo que los convierte en una amenaza transnacional. El cártel se caracteriza por su voluntad de enfrentarse violentamente tanto a cárteles rivales como a las fuerzas del Estado. El CJNG ha sido responsable de algunos de los ataques más audaces contra las fuerzas del orden mexicanas, como el derribo de un helicóptero militar en el año 25 y numerosas emboscadas a gran escala que han causado decenas de víctimas. Estos descarados actos de violencia no solo han consolidado su dominio, sino que también han servido como una sombría advertencia para cualquiera que considere oponerse a ellos. El liderazgo de El Mencho ha sido decisivo para el crecimiento del cártel, pero también le ha convertido en uno de los hombres más buscados del mundo. Con una recompensa de $10 millones por su cabeza, sigue siendo escurridizo, y su paradero es un misterio que atormenta tanto a las autoridades mexicanas como a las internacionales. Bajo su mando, el CJNG ha sido inflexible en su búsqueda del poder, recurriendo a menudo a tácticas psicológicas para complementar su brutalidad física. La humillación pública de los traidores es una de esas armas psicológicas del arsenal de la CJNG. Al castigar la deslealtad de forma tan visible y degradante, el cártel envía un mensaje claro sobre las consecuencias de la traición. Esta táctica no solo sirve para castigar, sino también para disuadir a otros de desviarse del estricto código de conducta del cártel. El miedo a tal destino puede ser más poderoso que el miedo a la propia muerte. Es posible que el CJNG se esté alejando de la violencia y adoptando formas nuevas, pero eficaces de mantener a raya a todo el mundo. El control psicológico no es la única idea innovadora que el cártel ha incorporado a sus operaciones. Según Interpol, el CJNG está adoptando la inteligencia artificial para mejorar la eficacia en el negocio de la droga. A medida que el mundo entraba en la era digital, también la CJNG empezaba a evolucionar. Los primeros signos de adopción tecnológica en sus operaciones fueron sutiles. La comunicación dentro de las filas del cártel, que antes dependía de llamadas y mensajes de móvil fácilmente interceptables, se hizo más segura con la llegada de aplicaciones de mensajería encriptada. También se mejoraron las tácticas de vigilancia con el despliegue de drones de reconocimiento, lo que permitió al cártel vigilar sus territorios sin arriesgar la vida de sus soldados rasos. El avance de la CJNG en el ámbito digital no se limitó a la comunicación y la vigilancia. Empezaron a explorar el enorme potencial de Internet para ampliar sus actividades delictivas. Los expertos en ciberseguridad empezaron a notar un repunte en la venta de drogas en línea, y la red oscura se convirtió en una nueva frontera para las operaciones de tráfico del cártel. El anonimato que proporcionaban estos mercados digitales ofrecía una capa de protección frente a las fuerzas de seguridad, pero el verdadero cambio se produjo cuando el CJNG empezó a aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial. Los líderes del cártel se dieron cuenta de que la IA podía utilizarse no solo como medida defensiva, sino también como herramienta para ampliar sus actividades delictivas. Con la IA, el CJNG podía analizar enormes cantidades de datos para identificar patrones en el comportamiento de las fuerzas del orden, predecir los movimientos de los cárteles rivales y optimizar sus rutas de contrabando. Las implicaciones de este salto tecnológico fueron profundas, ya que supuso el paso de una organización de fuerza bruta a un monstruo más astuto y basado en datos. Con la IA, el CJNG se ha catapultado a un nuevo ámbito de innovación criminal, aprovechando esta tecnología para perpetrar delitos financieros con un nivel de sofisticación nunca visto en el mundo del AMPA. Los operativos del cártel, antes confinados a las sombras, ahora acechan tras las pantallas, orquestando complejas tramas de fraude que se extienden por todo el planeta. Uno de los usos más insidiosos de la IA por parte del CJNG es el fraude financiero. Empleando grandes modelos lingüísticos, el cártel elabora convincentes correos electrónicos de phishing y estafas de ingeniería social, dirigidos tanto a particulares como a empresas. Estos mensajes generados por IA están meticulosamente diseñados para imitar una comunicación legítima, engañando a las víctimas para que entreguen información confidencial o transfieran fondos a las arcas del cártel. El uso de criptomonedas en estos esquemas añade otro nivel de complejidad, ya que el anonimato inherente a la moneda digital hace que sea casi imposible para las fuerzas de seguridad rastrear los ingresos ilícitos. El aspecto más desgarrador del giro tecnológico de la CJNG es su implicación en la trata de seres humanos con fines de delincuencia forzada. A través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, se atrae a personas vulnerables, que luego son trasladadas a centros de llamadas donde se les obliga a cometer fraudes financieros en nombre del cártel. A estas víctimas, a menudo procedentes de entornos empobrecidos, se les promete una vida mejor.
pero en lugar de ello se ven atrapadas en un gulag digital, obligadas a estafar a personas desprevenidas mediante fraudes de inversión y otras prácticas engañosas. La operación Turquesa V de Interpol arrojó luz sobre la magnitud de esta red de trata de personas, revelando que la CJNG y otros grupos delictivos latinoamericanos no solo están ampliando sus operaciones, sino también sus métodos de explotación. La operación descubrió que cientos de víctimas fueron sacadas de Latinoamérica, con sus esperanzas y sueños aplastados bajo el peso de la insaciable codicia del cártel. Y aunque las nuevas tácticas de la CJNG son despiadadas, muchos sostienen que son mucho mejores que las antiguas tácticas que empleaban. En las antiguas, los traidores eran tratados sin ningún remordimiento, incluso torturados. Y para que te hagas una idea clara de lo que les ocurría a los traidores de la CJNG, tenemos que fijarnos en los casos más famosos. Viejas tácticas. El caso más famoso de traición en las filas de la CJNG es el de Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo. El Cholo era ferozmente leal a la CJNG y se dedicaba a proteger sus intereses. Comprendía que en el mundo de los cárteles la confianza era un bien escaso y que la traición podía ser una sentencia de muerte. Su profundo compromiso con el cártel y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para garantizar su supervivencia consolidaron su posición como mano derecha de El Mencho. Pero como dice el refrán, el poder corrompe, y la lealtad del Cholo pronto se pondría a prueba. En 2017, una serie de acontecimientos provocarían una fractura en el seno de la CJNG y, en última instancia, cambiarían para siempre el curso de la vida de El Cholo. En 2017, la lealtad que había definido la relación de El Cholo con el cártel se pondría a prueba. Todo comenzó con el asesinato de Marcos Hernández, un operador financiero del cártel que había descubierto la implicación de El Cholo en una serie de robos. Hernández, temiendo por su vida, decidió informar a El Mencho de los delitos de El Cholo. La revelación de las fechorías de El Cholo conmocionó a la CJNG. El Mencho, conocido por su enfoque despiadado de la traición, exigió justicia. Se dio la orden. El Cholo debía ser eliminado. Pero El Cholo, siempre un paso por delante, se enteró del plan y tomó una audaz decisión. Se separaría del CJNG y formaría su propia banda, el Cártel Nueva Plaza. La formación del Cártel Nueva Plaza marcó un punto de inflexión en la vida de El Cholo. Con el apoyo financiero del Cártel de Sinaloa, uno de los mayores enemigos de la CJNG, El Cholo se propuso desafiar a sus antiguos aliados y hacerse con el control de los estados occidentales de México. La lucha por el poder entre la CJNG y el Cártel Nueva Plaza desencadenaría una violenta y sangrienta batalla por la supremacía. Se trazaron las líneas de batalla y las calles de Guadalajara se convirtieron en un campo de batalla. El CJNG, liderado por El Mencho, luchó ferozmente para mantener su dominio, mientras que el Cártel Nueva Plaza, bajo el liderazgo de El Cholo, trató de hacerse con su propio territorio. La violencia se intensificó, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Por desgracia, El Cholo fue capturado por el CJNG en marzo de 2019 y le obligaron a grabar un vídeo. Rodeado de hombres fuertemente armados, El Cholo Sánchez, obviamente angustiado, miraba a un lado de la cámara aparentemente leyendo una serie de temas de conversación mientras asumía la culpa de numerosos incidentes violentos recientes en Guadalajara y enumera los nombres de varios altos mandos policiales con los que afirma haber trabajado en un esfuerzo por colaborar junto al gobierno para eliminar a la CJNG, no solo en Jalisco, sino también en otras partes de México. El 18 de marzo, el mismo día en que su vídeo viral conmocionó al país, su vida tuvo un final brutal. Su cuerpo fue descubierto envuelto en plástico en un banco del Jardín Hidalgo, un parque cercano al ayuntamiento de Tlaquepaque. La escena era espantosa. El cuerpo de El Cholo estaba atado con plástico, un escalofriante recordatorio de la violencia que impregnaba las guerras entre cárteles. 2 cuchillos se clavaron en su cuerpo sin vida, con carteles clavados en el pecho que decían «El traidor, El Cholo». Era un claro mensaje de sus enemigos, un último acto de humillación y venganza. Los miembros de alto rango de la CJNG no son los únicos asesinados por traición. Incluso los soldados rasos sufren un destino similar. Y en 2023, 8 jóvenes que intentaron dejar de trabajar para el cártel fueron brutalmente asesinados. En el corazón del dinamismo económico de México, donde la línea entre la legitimidad y la ilegalidad a menudo se difumina, existía un centro de llamadas. Para el mundo exterior, era una oficina más, bulliciosa con la energía de jóvenes trabajadores, con los auriculares puestos, atendiendo al incesante timbre de los teléfonos.
Pero bajo esa apariencia de normalidad se escondía un oscuro secreto que acabaría costando la vida a 8 jóvenes trabajadores. No era un locutorio cualquiera. Era una tapadera del cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora se había aventurado en el lucrativo mundo del fraude de la multipropiedad. Una estafa dirigida específicamente a estadounidenses y canadienses. La operación era sofisticada y alarmantemente eficaz. Los miembros del cártel, haciéndose pasar por teleoperadores legítimos, se ponían en contacto con personas que querían vender su tiempo compartido en ciudades turísticas mexicanas. Estos vendedores desprevenidos, a menudo ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, eran atraídos con promesas de compradores ávidos y ofertas rentables. Sin embargo, había una trampa. Les decían que tenían que pagar impuestos o tasas por adelantado para finalizar la venta. Confiados y esperanzados, muchos accedían, solo para descubrir que, una vez efectuados los pagos, los compradores desaparecían, y con ellos, los ahorros de toda la vida de los vendedores. La estafa era una mina de oro para el cártel y funcionaba con una eficacia escalofriante. Los trabajadores del centro de llamadas, muchos de los cuales eran jóvenes y necesitaban desesperadamente un empleo, desconocían al principio la verdadera naturaleza de su trabajo. Se les entrenaba para seguir guiones, tranquilizar y persuadir, creyendo al mismo tiempo que formaban parte de un negocio legítimo. Pero cuando empezaron a darse cuenta de la realidad de su trabajo, se apoderó de ellos una sensación de temor. Los jóvenes trabajadores, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, eran un grupo heterogéneo. Algunos eran estudiantes que trabajaban a tiempo parcial para costearse sus estudios. Otros eran emigrantes que habían regresado de Estados Unidos, hablaban inglés con fluidez y buscaban rehacer sus vidas en su país de origen. Les unía su juventud, su ambición y, trágicamente, su participación en el centro de llamadas del cártel. A medida que la operación avanzaba, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se dio cuenta. En abril, se anunciaron sanciones contra personas relacionadas con el CJNG, lo que reveló el alcance de la implicación del cártel en el fraude del aprovechamiento por turno. El FBI emitió una alerta en la que afirmaba que solo en el año 22 se habían presentado más de 600 denuncias, con pérdidas por un total aproximado de $39,6 millones. La estafa no era solo un acto delictivo, era una importante fuente de ingresos para el cártel, que apoyaba su empresa criminal en sentido amplio. Los jóvenes trabajadores, ahora plenamente conscientes de las actividades ilícitas del centro de llamadas, se enfrentaban a un dilema moral. Seguir trabajando significaba convertirse en cómplices de la explotación de personas inocentes. Irse suponía arriesgarse a sufrir la ira de una de las organizaciones delictivas más temidas del mundo. Para algunos, la elección estaba clara. Tenían que escapar de las garras del cártel. El 6 de junio de 2023, el sol salió sobre la ciudad occidental de Guadalajara, arrojando un cálido resplandor sobre sus calles. Pero para las familias de 8 jóvenes trabajadores, la luz no trajo consuelo, sino una sensación de temor cada vez mayor. Sus seres queridos, que habían salido a trabajar al locutorio, no habían regresado a casa. Pasaron los días sin noticias ni señales de su paradero. Desesperadas por obtener respuestas, las familias denunciaron su desaparición entre el 20 y el 22 de mayo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El vacío de información, una nube oscura sobre sus vidas. La tensión y el miedo se apoderaron de la comunidad local. Los rumores circulaban. Los susurros sobre la implicación del cártel Jalisco Nueva Generación eran cada vez más fuertes, pero nada podía preparar a la ciudad para el espantoso descubrimiento que pronto saldría a la luz. Fue a principios de junio, cuando las autoridades fueron alertadas de la existencia de varias bolsas con restos humanos, abandonadas cruelmente en el fondo de un barranco en Zapopan, un municipio cercano a Guadalajara. La escena era de un horror indescriptible. El aire estaba cargado del peso de la tragedia. Los expertos forenses trabajaron incansablemente, examinando las pruebas y reconstruyendo las identidades de las víctimas. La confirmación llegó con el corazón encogido. Los restos pertenecían a los trabajadores del locutorio desaparecidos. Sin embargo, los forenses no revelaron el número de identidades confirmadas, dejando un manto de incertidumbre sobre uno de los jóvenes. Los peores temores de las familias se habían hecho realidad. Sus hijos habían sido víctimas de un destino despiadado. Las secuelas del descubrimiento conmocionaron a la nación. El cártel de Jalisco Nueva Generación, ya famoso por su brutalidad, había alcanzado nuevas cotas de salvajismo. Parecía que los jóvenes trabajadores habían caído en una trampa mortal de la que no podían escapar. La versión oficial sugería que el cártel había atacado a los jóvenes después de que intentaran abandonar sus puestos de trabajo, una decisión que tuvo un precio fatal. Estaba más claro que el agua. El cártel estaba enviando un mensaje a otros desertores.
La implicación era clara. Los asesinatos no eran meros actos de violencia, sino advertencias calculadas a cualquiera que pudiera plantearse dejar de trabajar para el cártel. Si se examina más de cerca, este es el trato que otros cárteles emplean con los miembros desleales, a veces incluso más brutal. Y el cártel de Sinaloa es famoso por su brutalidad. Diferentes cárteles, mismas tácticas. Al igual que el Cholo, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino, era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. De hecho, era uno de los principales asesinos del cártel. El Chino participaba en asesinatos por orden de sus superiores. Una de sus señas de identidad era colgar los cuerpos de sus víctimas en puentes públicos para que todo el mundo viera que meterse con el cártel de Sinaloa era una mala idea. Pronto, el cártel de Sinaloa formó su propio grupo armado, los Antrax, con el Chino a la cabeza. Por desgracia, el Chino adoptó una afición malsana por las redes sociales. Aparte de su sed de violencia, a el Chino le atraía el estilo de vida ostentoso y nunca tuvo miedo de mostrarlo. Desde coches llamativos hasta el alquiler de yachts caros, el Chino no temía mostrar al mundo su costoso estilo de vida. Se había convertido en un influencer de las redes sociales. Aunque difuminaba su rostro en las fotos publicadas para ocultar su identidad, cometió un error que le costó caro, un error que finalmente vería el final del reinado de El Chino. El Chino nunca se quitó el anillo del cártel, lo llevaba en todas sus fotos. Estos errores ayudaron a las autoridades a localizarlo. Su primera y única detención se produjo el 30 de diciembre de 2013. El Chino decidió irse de vacaciones a Holanda unos meses después de matar a uno de los líderes del cártel de Tijuana. La vida del Chino tras su detención fue una montaña rusa. Al día siguiente, tras llegar de Holanda, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputaban y quedó en prisión sin fianza, tras ser considerado una amenaza pública y capaz de huir a México si era puesto en libertad. Sin embargo, al año siguiente, el 20 de marzo de 2015, el Chino, contra las expectativas de todos, se declaró culpable. Todos debieron pensar que al duro líder de los Antrax no se le podía doblegar. Sin embargo, parece que algo pudo con él. El Chino admitió que había participado en envíos de cocaína y marihuana de México a Estados Unidos y que había facilitado actividades violentas para el cártel de Sinaloa. Obviamente, su decisión de declararse culpable no pasó desapercibida. De hecho, para muchos resultó sospechosa. ¿Había hecho un trato con las autoridades? ¿O le habían torturado para que accediera a delatar al cártel? Aunque es posible que estas preguntas nunca tengan respuesta, la sentencia de prisión del jefe de los Antrax levantó aún más sospechas. Tras permanecer detenido en Estados Unidos durante 6 años, el Chino fue condenado a 7 años y 3 meses en una prisión federal estadounidense y el 3 de marzo de 2020 fue puesto en libertad y bajo arresto domiciliario. La sentencia fue obviamente leve, lo que significa que había proporcionado a las autoridades información muy convincente y creíble sobre el cártel y sus operaciones. Los informes sugieren que el Chino se convirtió de hecho en una rata. Durante su estancia de 6 años en la cárcel, delató a casi todo el mundo. Colaboró con las autoridades y sacó a la luz las operaciones del cártel. La información que proporcionó a las autoridades fue crucial para desbaratar importantes operaciones del cártel de Sinaloa. Los jefes del cártel y los amigos de la infancia del Chino no tenían ninguna duda de que su hombre estrella se había vuelto contra ellos, una decisión que el Chino pagaría con su vida. Tras ser puesto bajo arresto domiciliario, las condiciones de su libertad condicional le obligaban a mantenerse a un radio de 500 metros de su casa. Sin embargo, en un giro repentino de los acontecimientos, el Chino decidió dar el extraño paso de escapar de su libertad condicional e ir a Culiacán. Una vez en Culiacán, buscó refugio en casa de su hermana. Sin embargo, la noche del 14 de mayo de 2020, apenas 5 días después de su fuga, el Chino, su hermana y el esposo de esta se encontraban en la casa cuando hombres armados irrumpieron en ella. Esto dio lugar a un intenso tiroteo en el que el Chino respondió a los disparos con un fusil de asalto automático. El tiroteo duró hasta el amanecer, y cuando se quedaron sin munición, se rindieron y fueron tomados como rehenes por los hombres armados. Al día siguiente, la policía de la localidad de Ayune, Sinaloa, descubrió un todoterreno negro con 3 cadáveres en su interior. Uno de los cadáveres fue identificado más tarde como el Chino. Estaba muerto a tiros y envuelto en tela, con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico negra. Los otros 2 cadáveres fueron identificados como su hermana y el marido de esta. Curiosamente, los principales rivales del cártel de Sinaloa, el CJNG, se están alejando de la violencia a la hora de tratar con rivales y desertores. Un buen ejemplo de sus nuevos métodos fue cuando secuestraron a los hijos del Chapo.
En una noche aparentemente normal de 2016, el sereno ambiente del restaurante La Leche de Puerto Vallarta se hizo añicos. Un grupo de hombres que disfrutaban de la vida nocturna de la ciudad costera se convirtieron en el centro de un dramático secuestro que captaría la atención del mundo. Entre ellos estaban Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, los hijos de El Chapo, que cenaban desprevenidos cuando irrumpieron en el local unos asaltantes armados. La precisión del golpe sugería un plan bien orquestado, ejecutado con un objetivo claro en mente. Los testigos informaron de la calma surrealista de los pistoleros mientras reunían a los clientes a punta de fusiles de asalto. Los hermanos Guzmán, junto con otros 4 hombres, desaparecieron en la noche, dejando tras de sí una escena desprovista de los signos habituales de la violencia de los cárteles. Sin disparos, sin derramamiento de sangre, solo un inquietante silencio. Sin embargo, 5 días después del descarado secuestro, se produjo un giro inesperado en los acontecimientos. Los hermanos Guzmán, Iván y Alfredo, junto con sus acompañantes, fueron puestos en libertad, saliendo indemnes de una prueba que podría haber acabado en tragedia. La liberación, tan repentina y misteriosa como el propio secuestro, fue el resultado de negociaciones clandestinas que tuvieron lugar lejos de la mirada pública. Esto puede haber sido un punto de inflexión en las tácticas de El Mencho, porque si hubiera perjudicado a los hijos de El Chapo, habría estallado una guerra. Era un ganar-ganar para él. Había evitado una guerra y transmitido su mensaje. Era el nuevo capo de la droga en la ciudad. ¿Seguirá El Mencho gobernando el submundo de la droga sin violencia? El tiempo lo dirá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.